¿Sí les quedó? Para, si no paso a otro tema o todavía tienen dudas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escucho, profesor, pero La sí. pregunta es que si les quedó para que haga otro ejercicio o necesitan que les ayude a resolverlo. Otro ejemplo, profe, por favor. No escuché bien. Otro ejemplo. Bueno. Entonces, aquí dice, este es desde la página 176. Le voy a tomar una foto. Bueno, lo voy a copiar. Dice, este es de la página 170, 176, ¿ok? Entonces aquí dice, desarrollando, ese problema 1, desarrollando, no, lo copié mal, perdón. Derivando el desarrollo en serie de Maclaurin de 1 sobre 1 menos z igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito con módulo de z menor que 1. Obtener las representaciones. Obtener las representaciones. 1 entre 1 menos z al cuadrado igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más 1 la z a la n y 2 entre 1 menos z al cubo igual a z n igual a 0 hasta infinito de n más 1 por n más 2 por z a la n, y ambas se cumplen para módulo de z menor que 1. Entonces, ¿qué, cómo lo resuelven? Esto es fácil, ¿no? Derivando ambos miembros de la... Sí, de fácil. Nada más derivamos 1 entre 1 menos z, su derivada, ¿cuánto es? Pues es menos 1 entre 1 menos z al cuadrado, ¿no? O sea, sería esto, pero con signo negativo. Entonces, nada más derivan esta expresión y van a llegar a ese resultado. O sea que realmente está fácil. Bueno, pues esos son unos ejemplos que podríamos ver que hay en este libro y que tienen que ver con las series. Profesor, una pregunta. ¿En el Dígame. segundo ejercicio es Z o es 2? Bueno, en la segunda... N más 2. ¿Aquí? No, en el otro lado, antes del igual, pues, el 2 entre 1 menos Z al cubo. No sé si sea 2 o... Este es un número 2. Ah, ok, vale, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues se los da de tarea, ¿no? Ya saben cómo hacerlo. No tienen que derivar y llegar al resultado. Bueno, pues vamos a ver algo del teorema este. Creo que nada aquí se me pierde, ¿no? Ok. ¿Aquí cuántas veces tendrían que derivar en este? 2 veces. 2 veces. Pues aquí derivan una vez.
Y aquí derivan 2 veces. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer la que sigue. Es el teorema de los residuos, que ese sí es muy importante. No sé si ustedes ya saben resolver integrales impropias, pero sí es muy importante esto. Pues le voy a tomar una foto a esto que está aquí para no tardarme tanto. Y lo leemos rápidamente. Ok. A ir leyendo la primera página, por favor. Yo la voy a leer, pero ustedes me siguen. Comentamos. A ver. Allá donde dice residuos, ya todos están allá donde dice residuos. Sí, profe. Dice, recordemos que un punto Z0 se denomina punto singular de una función f de z. Aquí voy a pasar a otra diapositiva. Se denomina punto singular de f de z. Perdón, me perdí. Recordemos en la sección 19 que un punto Z0 se denomina punto singular de la función f si f no es analítica en Z0, pero sí lo es en algún punto de cada entorno de Z0. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, tenemos aquí, vamos a poner por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos f de z igual a 1 sobre z menos a, ¿no? Vamos a poner que aquí se encuentra el número complejo a. Entonces, si ustedes se fijan, esta función, si yo la evaluara exactamente en a, se indetermina. Ahora dice, tengo una función que se indetermina aquí, en a. Pero dice, o sea, dice la función, es el punto Z0. Bueno, perdón, vamos a hacerlo más parecido al libro. Voy a poner aquí Z0 para no causar confusión. Este es Z0 y aquí pongo Z0. Entonces dice, el punto Z0 se denomina punto singular de la función f si f no es analítica en Z0. Si ustedes observan, por lo que dijimos ayer, la derivada de esto era menos 1 sobre z menos Z0 al cuadrado. En Z0, esta función no es diferenciable y tampoco es analítica, ¿ok? Entonces dice, pero si en algún punto de cada entorno de Z0, ahora, en todos los puntos que están en el entorno, se refiere a todos los puntos que están muy cerca, en alguna vecindad del punto Z0, ¿ok? Entonces dice, un punto singular se llama singularidad aislada si existe un entorno de Z0, es decir, si existe este conjunto de puntos alrededor de Z0, en el que f es analítica, salvo en Z0. O sea, la función es analítica en todos los puntos alrededor, salvo en Z0. Entonces, observen ustedes que esta función f de z no tiene problemas con ningún otro número z que sea diferente de Z0. O sea, esta función es continua, es diferenciable, es analítica para cualquier valor de z excepto en Z0. ¿Ok? Entonces, si tiene este tipo de comportamiento, a este número Z0 se le conoce como singularidad aislada. Eso que lo anoten o que se lo aprendan. Se conoce como singularidad aislada. ¿Sí comprendieron el concepto? Yo tengo una pregunta. ¿Se refiere a el entorno de Z0 como los puntos interiores de esa curva? El entorno Ese es el conjunto de todos los puntos que están alrededor. Es como una vecindad, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Son todos los puntos que están alrededor de Z0, pero que no coinciden con Z0. Pero realmente son infinitos.
Entonces, si ese entorno, en la función es analítica en el entorno, excepto en Z0, entonces a ese valor Z0 se le conoce como singularidad aislada. Por ejemplo, si tuviéramos una función que tuviera esta forma, vamos a poner. Aquí voy a tomar una recta. Vamos a poner que tengo una función así. Ok. Así. ¿Ok? Entonces supongan ustedes que aquí, en esta sección, en todos estos puntos, vamos a suponer que la función no es analítica. Vamos a suponer que en todo esto es continua, es analítica aquí. Pero excepto aquí no es analítica. Entonces, si supongo que aquí hay un punto Z0, si ustedes se fijan, hay unos puntos a la derecha y otros puntos a la izquierda donde la función no es analítica. Entonces, si yo dibujo un entorno alrededor de Z0, ¿sí? Esta función no es continua en esos extremos derecho e izquierdo. Aunque fuera continua en todos los demás puntos del círculo, en el interior, tiene el problema de que sobre la línea roja no es. Entonces, este punto Z0 no sería una singularidad aislada. Para que sea una singularidad aislada, tiene que ocurrir necesariamente que solo, al menos en Z0, la función no es analítica, pero en todos los demás puntos de su alrededor sí es analítica, o sea, sí es diferenciable y es continua. ¿Queda claro? Y esos puntos como vecindarios tienen que estar cercanos a Z0 o Tiene que estar están lejos. en su entorno, o sea, alrededor, pero cualquier punto de su entorno, o sea, todos. Es como un límite. Ese límite debe de existir. O sea, esta f de z, bueno, no necesariamente, o sea, pero algo así. Sí. Ok, creo que ya. ¿Sí? Entonces, significa que sí, es que tú date cuenta, esta función, ¿para qué valor de z se indetermina? En este ejemplo que puse. Para Z0. Solo si vale exactamente z0. Pero si elijo un valor diferente, pues me va a dar valores a lo mejor muy grandes, no sé, pero... O sea, no sé qué exactamente pase, pero estrictamente está indefinida en Z0. ¿Ok? Cuando tengo este tipo de comportamiento, que solo es un punto, porque solo sería un valor para el cual se determina eso, tú dirías, esta función f de z es analítica salvo en Z0. Solo en ese punto, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Sí. Ahora, si yo tuviera esto de aquí, hay un conjunto, un infinito de puntos alrededor, aquí, donde la función tampoco es analítica. Entonces, ya no sería solamente un punto Z0, sino tiene otros alrededor que... Por ejemplo, si tuvieras 1 entre Z menos Z0 sobre Z menos Z1 menos Z menos Z2, esta función f de Z, ¿cuántas singularidades aisladas tiene? 3. 3. Porque exactamente cuando vale Z0, vale exactamente Z1, cuando vale exactamente Z2, es cuando se indetermina. ¿Se queda claro? Sí. Bueno. Sí. Entonces, ese es un concepto que vamos a estar utilizando, la singularidad aislada. ¿Okay? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí dice como la función 1 en Z es analítica en todo plano, salvo en Z igual a 0. El origen es una singularidad aislada de tal función, o sea, Z igual a 0 es el origen. Aquí les dan otro ejemplo, la función z más 1 entre z cúbica por z cuadrada más 1 tiene 3 singularidades aisladas. Una en z igual a 0, la otra en más menos i. Luego dice, el origen es un punto singular del logaritmo de z, pero no es una singularidad aislada
ya que todo entorno del origen contiene puntos del semieje real negativo, donde el logaritmo de z no es analítica. O sea, ellos están tomando la función logaritmo con esta L mayúscula, que significa, esta notación significa que es el logaritmo natural de z, pero viéndolo de esta manera. O sea, es el logaritmo natural del valor absoluto de z más i por su argumento principal. Entonces, recuerden ustedes que la función logaritmo siempre tienes que especificar la rama, o le llaman rama al ángulo donde está definida esta función, para que pueda ser definida de forma unívoca, o sea, como una función univaluada, no multivaluada, univaluada. Entonces, si la quiero ver como una función univaluada, que en una región solo toma, por cada valor de z, toma un único valor la función, entonces tengo que definir lo que es una rama. Entonces voy a decir que esta función está definida, por ejemplo, que la rama principal que les decía, de menos pi, teta menor que pi. Entonces, si la rama principal está definida si la rama está definida en este intervalo, entonces lo que tenemos es que toda esta región, toda esta línea de los negativos, la función logaritmo no está definida, porque su dominio es de menos pi, que comienza aquí, hasta pi. Pero exactamente, si ustedes se fijan, yo lo que les decía ayer, no tiene el igual. Entonces, como no contiene el igual, en esta región no está definida. Entonces, lo que les están diciendo aquí en el libro, no, el punto cero, aquí, logaritmo de cero no existe. Ese no existe, por definición, no existe el logaritmo de cero. No existe. Es como querer definir que 1 entre 0 existe, no está definido. Pero les dicen, pero esta no es una singularidad aislada. ¿Por qué? Porque aquí en su lado izquierdo tiene otra infinidad de puntos donde la función tampoco está definida. Porque la función solo está definida en esta rama. ¿Queda claro? Entonces, por lo tanto, este punto no es una singularidad aislada. Que es como lo que le estaba diciendo yo aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, bueno, vamos a irnos aquí donde están las letras en color verde. Dice, cuando Z0 es una singularidad aislada de una función f, existe un número positivo R1 tal que f es analítica en todo punto z, para el que 0 es menor o igual que z menos 0, menor que R1. En consecuencia, la función está representada por una serie de Laurent. Bueno, sí se acuerdan ustedes de la serie de Laurent, ¿no? O sea, esto que me está diciendo es el teorema de Laurent. O sea, me está diciendo que si una función f de z está definida en este intervalo, ¿sí? Entonces, yo puedo representar f de z como una serie de potencias positivas y negativas, que es conocida como la serie de Laurent. F de z va de 0 hasta infinito, de an por z menos z0 a la n. Y ahora aparece un conjunto de coeficientes, observen ustedes cómo son. Aquí es B1 entre, no son, digo, de términos, ¿no? Yo digo coeficientes, un conjunto de términos que son de esta forma, más B2 por z menos z0 al cuadrado, más B3 por z menos z0 al cubo, así hasta infinito. Y les ponen nuevamente la restricción, menor que R1. Ahora fíjense, esta parte de aquí, ¿a qué se parece? ¿Cuál es esta parte? A serie de Maclaurin, ¿no? No, se llama Taylor. A Taylor, perdón. Maclaurin es cuando Z0 es igual a 0
Ah, ok, ok. Este es McLaurin. Es un caso particular de Taylor, pero sí se relaciona, ¿no? O sea, se parece a Taylor. Y todo lo que está aquí es lo nuevo que le estoy adicionando, que son potencias, vean, no son potencias negativas. Aquí las potencias son positivas. Aquí es z menos z0 a la menos 1, porque, o sea, si la pusiera arriba, ¿no? Es z menos z0 a la menos 2, z menos z0 a la menos 3, etc. Entonces, toda esta cantidad que le estoy adicionando, ¿sí? Es lo que hace diferente a una serie de Taylor con una serie de Laurent. La serie de Laurent tiene términos con potencias negativas y la serie Taylor no. Solo tiene términos con potencias positivas. ¿Queda claro? Entonces dice cuyos coeficientes AN y BN se representan de una manera integral por esto. Bueno, todo eso se puede demostrar, pero pues no es imposible hacerlo ahorita, ¿no? Entonces, cada coeficiente BN se refiere a estos, al B1, al B2, al B3. Todos los B subíndice N están dados por esta integral, que es una integral de contorno de f de z por dz entre z menos z0 a la n menos n más 1, es de n igual a 1, 2, etc. Ok. Ahora dice, siendo C cualquier arco cerrado simple alrededor de Z0 y conteniendo el dominio, el que ya nos habían dado, cuando n es igual a 1, esta expresión para Bn puede escribirse como, o sea, cuando cuando n es igual a 1, B1 se puede escribir como 1 entre 2pi por la integral de C de f de z por dz. Cuando n vale 1, fíjense, aquí va a ser menos 1 más 1. O sea, va a ser z menos z0. Aquí lo escribo un poquito mejor. Esto es menos n. Creo que me queda igual. Menos n más 1. Entonces esto va a ser a la 0. O sea, va a ser 1. Entonces queda que la integral de la función f de z por dz sobre el contorno C es igual a 2pi por b1. ¿Qué utilidad tiene esto? B1 se va a llamar el residuo. Es el residuo de f de z alrededor de z igual a 0. O sea, fíjense, dependiendo del valor de z0 que yo elija, van a ser el valor de los coeficientes AN y de los coeficientes BN. Según, para cada z0, hay diferentes valores de los coeficientes. O sea, esta serie, ¿sí?, es única para un cierto valor de z0. Si cambio los valores de z0, entonces cambian los valores de los coeficientes de la serie. ¿Queda claro? Ahora, este término B1, B2 y B3, estos términos, los de B, no los de A, corresponden a la parte de Laurent. Ahora, este término, vean ustedes, este término tiene un coeficiente B1. Es el que está relacionado con la potencia elevada a la 1. O sea, en la parte del denominador. Este término es un término muy importante porque me da el resultado de la integral de f de z alrededor de un punto z0. O sea, fíjense, cuando yo despejé B1, ¿qué obtuve? Obtuve la integral sobre un contorno C, pero ¿quién es C? Ahí lo dice el libro. C es cualquier arco cerrado simple alrededor de Z0 y contenido en el dominio, o sea, en el dominio de convergencia de la función. Es decir, ustedes tienen esto,
Tienen aquí un punto Z0. Tienen aquí esto. Tienen esto. Este es Z0. Tienen, esto vale R1. Tienen que 0 es menor que Z menos Z0, menor que R1. Tienen que la función f de z tiene una expresión en series de Taylor convergente en esta región. En series de Laurent convergentes en esta región, excepto aquí. Aquí adentro no. Esa es la diferencia entre Laurent y Taylor. Taylor es válida en Z0, Laurent no. Por eso tiene esto. 0 es menor que esto. Y esto es menor que R1. En Taylor solo es esto. No tiene restricciones. El valor de la función puede ser evaluada en Z0, aquí no. Entonces la función es válida en esta región. Ahora, si yo elijo un contorno C, así como dice aquí, cualquier arco cerrado simple, ¿qué es un arco cerrado simple? Es cualquier contorno cerrado. Entonces yo aquí elijo un arco cerrado simple, pero cerrado. C está en el interior de este dominio. Entonces la integral sobre cualquier arco de f de z por dz es igual a 2pi por el valor del residuo. Entonces, ¿por qué me sirve esta expresión? Porque, ya me quedan 10 minutos. ¿Por qué me sirve esta expresión? Porque muchas veces esta función es una función muy complicada, que es difícil de integrar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es desarrollar esta función en una serie de potencias. Bueno, ahorita vamos a ver que hay métodos, o sea, hay otros métodos, como es el método del residuo. Pero, o sea, lo que podría uno hacer es, para resolver esta integral sin tener que resolverla de manera analítica, es tomar desarrollarla en su serie de potencias, o calcular el residuo más bien, es lo que habría que ver. Calcular el residuo, ya sea desarrollándola en serie de potencias, o ya sea utilizando unos métodos que ahorita vamos a ver, pero lo que se hace es calcular el residuo. De modo que esta integral va a ser igual a 2pi por su residuo. ¿Ok? Esto es una cosa que dice. Y ahora viene el teorema del residuo, que es algo un poco más general. A ver, le voy a tomar una foto y se las envío. ¿Okay? Vamos a poner un contorno cerrado. Y aquí tienen unas singularidades en el interior, unas singularidades aisladas. Tenemos C1, Z1, Z2. Tenemos hasta Zn. Hasta Zn. C2, C. Entonces, lo que dice el teorema de los residuos, ¿ya lo tienen allá? Ya. Dice, sea C un arco cerrado simple orientado positivamente. C es este, el de afuera. Está orientado positivamente. ¿Dónde quedan sus puntos interiores? Izquierda, se puede decir. Adentro, ¿no? Aquí. Todos estos son puntos interiores al arco C. Dice, y una función analítica sobre C y en su interior. O sea, hay una función f de z que es analítica aquí en toda esta región, naranja, y también sobre C. Ahora dice, salvo en un número finito de singularidades. O sea, que la función es analítica en toda la región de adentro, salvo
en algún número finito de singularidades, Z1, Z2, hasta Zn. Estas son singularidades aisladas. Entonces dice, si B1, B2 hasta Bn son los residuos de f en tales singularidades, entonces tiene aquí que la integral de f de z, o sea, la integral de la función sobre este contorno de afuera, ¿sí? Aquí recuerden que la integral es la integral sobre el contorno. Entonces la integral de f de z por dz es igual a 2pi por B1 más B2, así, hasta B. Ahora, aquí hay un detalle que parece simple, pero no sé si lo están entendiendo. Si B1, B2 y Bn son los residuos de F, escúchenlo, en tales singularidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? Si B1, B2 hasta Bn son los residuos de F en tales singularidades. ¿Qué entienden ustedes? Que cada singularidad tiene un residuo. Ajá. ¿Y cómo lo calculan o cómo lo pueden ver? Ok. Es la serie de Laurent. No es una fórmula. La serie de Laurent. Bueno, yo supongo que ustedes ya saben eso, ¿no? La f de z la puedo desarrollar alrededor de cualquier punto z0, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Si nosotros eligiéramos el punto z1, por ejemplo, entonces yo tendría sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes an por z menos z1 a la n, y luego yo tendría más, le voy a poner así con mayúscula, b1 sobre z, es que es otra letra, o sea, a ver, porque aquí puede causar confusión. Le voy a poner aquí b1, z menos z1, luego más b2 sobre z menos z1 al cuadrado, etc. Esta es la serie de Laurent con respecto a este punto o alrededor de z1. Este número de aquí, a ver, este número de aquí, este B1 sería igual a este B1 mayúscula, que es el residuo con respecto a Z1. O sea, con respecto a este punto. O sea, yo desarrollé la serie de Laurent alrededor de Z1 y obtengo un residuo para esa serie. Ese valor B1 es el valor correspondiente que voy a poner aquí. Si yo tuviera otra singularidad, ¿qué tendría que hacer para calcular el otro residuo? Va a desarrollar su serie de Laurent. Desarrollo lo mismo, pero ahora estos coeficientes no van a ser iguales. O sea, el valor de B1 es otro B1, el valor de AN son otros valores. Si quieren, le ponemos otra letra. Le ponemos alfa n por z menos z1 a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. Z2, ¿no? Por ejemplo. Z2 más, ahora le podemos poner beta 1 sobre z menos z2 más beta 2 sobre z menos z2 al cuadrado, etc. Entonces, voy a quitar esto. Entonces, fíjense, aquí este beta 1 es el residuo con respecto a la singularidad Z2, beta 1 va a ser igual a B2, o sea, a este. Este sería B1, este sería beta 1. Y así me puedo seguir según cuántas singularidades aisladas hayan en el interior del contorno de integración.
va a ser el número de residuos que yo tengo que calcular. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, necesito que lo entiendan. Ojalá, no sé si todos ya lo sabían, pero ese es el concepto que me está diciendo el teorema de los residuos. No sé si tengan alguna duda. O sea, ¿sí quedó claro el teorema de los residuos? Lo que significa. Sí, profe. Ok, entonces no sé si ya lo sabían, pero eso significa. Entonces, vamos a leer otro concepto. Aquí hay alguien más. Ver, admitir. A ver, les voy a dar esto que también, esto es muy importante. ¿Ya los tienen? ¿Ya los tienen? Ya. Muy bien. Entonces, ahorita dice aquí, hemos visto que si una función f tiene una singularidad aislada en z0, entonces f admite un desarrollo de Laurent. O sea, si la función f de z tiene una singularidad en z0, puedo construir o puedo evaluar la función alrededor de z0 en un cierto radio r por medio de una expresión de Laurent, que es la que conocíamos, n igual a 0 es infinito, de a n por z menos z0 a la n más b1 sobre z menos z0, luego más b2 sobre z menos z0 al cuadrado, etcétera, ¿no? A ver, ¿cómo se llama este término? Este de aquí, b1, este coeficiente. ¿Cómo Residuo. se llama? Residuo. Ahora, dice, el punto en el dominio 0 menor que z menos z0 menor que r1. Concentro en tal punto. Ahora dice, la parte de la serie formada por las potencias negativas de z menos z0 se denomina parte principal de f en z0. Entonces, en esto que escribí, ¿dónde queda la parte principal de f en z0? Es todo esto. A toda esta parte se le conoce como la parte principal de f en z0. ¿Por qué tendrán que decir que es en z0? ¿Por qué habrá que ponerles especificación? Porque se varía están entre cada analizando. punto, ¿no? Muy bien, porque para cada z0 estos coeficientes cambian, b1, b2. Entonces la parte principal para un valor de z0 no es el mismo valor, o sea, no es la misma parte principal que para otro valor de z0. ¿Queda claro? Ahora, usaremos ahora este concepto para clasificar las tres tipos de singularidades aisladas. O sea, hay tres tipos de singularidades. Aisladas. Entonces dice, el comportamiento de f es diferente en cada caso. Dice, si la parte principal de f, o sea, la parte principal es esta, que ya tenemos aquí, en z0, tiene al menos un término no nulo, al menos uno no nulo, pero el número de tales términos es finito, esta serie, por definición, tiene infinitos términos. ¿Estamos de acuerdo? Pero pudiera ocurrir que infinitos coeficientes b valgan 0 y que solamente algunos sean diferentes de 0. Entonces, esos algunos diferentes de 0 van a ser una parte principal con un número de términos finito. Es como dice la ecuación 2. Vean cómo es la ecuación 2. Tienen f de z es igual a la sumatoria de n igual a 0 es infinito de a n por z menos z0 a la n. Pero si ustedes observan,
el número de términos diferentes de 0 que están en la parte principal, nada más son m, ¿sí se dan cuenta? Sí se dan cuenta. En la ecuación 2. Sí. O sea, la parte principal, ¿cuál es? Es B1 sobre Z menos Z0. Pero sigue más B2 sobre Z menos Z0. ¿Y en dónde termina? En M. En M. O sea, significa que no hay infinitos términos en la parte principal. Los términos restantes, o sea, el BM más 1, son 0. Todos, o sea, sí hay infinitos términos, pero todos los infinitos que faltan valen 0. Solamente estos son diferentes de 0. O sea, los coeficientes, recuerden que 0 dividido entre cualquier cosa da 0. Entonces los B1, B2 hasta BM, ellos son diferentes de 0. Todos los demás Bs valen 0. ¿Ok? Lo que ocurre aquí que la parte principal de F en Z0 es finita. O sea, tiene un conjunto finito de términos. ¿Queda claro? Cuando eso ocurre, aquí lo dice, siendo los BM, o sea, BM, este término, el BM, es diferente de 0, es una restricción. Entonces, se denomina la singularidad aislada Z0. Recuerden que esta es una singularidad aislada de esta función. ¿Por qué es una singularidad aislada? A ver, díganme. ¿Por qué para esta f de z, Z0 es una singularidad aislada? Por indetermina en ese punto, ¿no? Exactamente. Si yo quisiera evaluar f de Z0, pues ¿qué va a pasar? Truena, ¿no? Esta serie de potencias no puede calcular ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para esta función escrita en esta serie de Laurent, tiene una singularidad aislada en Z0. No puede ser evaluada en Z0, ahí truena. Ahora, dice, este valor Z0, en esta expresión, o sea, en esta serie de Laurent, se denomina polo de orden M. Dice, un polo de orden M igual a 1 se denomina polo simple. Es decir, Z0 va a ser un polo de orden M. Pero obsérvese que M es la mayor potencia, bueno, voy a decirlo de otra manera, es la mayor potencia de los términos con potencia negativa. No sé si se entienda, o sea, obsérvese que M, por aquí va como con un número positivo, ¿no? M. Aquí va la 1, aquí va al cuadrado, aquí iría la que va al cubo, y M es el término, sería con menor potencia negativa. O con mayor potencia negativa, porque esto es Z, es que ahí se puede confundir uno, a la menos M. Z menos Z0 a la menos M, pues este es el más negativo. Pero si tú dices mayor potencia negativa, no sé qué es entender. O sea, si yo escribiera mayor potencia negativa, bueno, donde M es la mayor potencia de los términos con potencia negativa, creo que se entiende. ¿Sí queda claro? Sí. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo una función f de z igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, no sé, de menos 1 a la n más 1, todo esto sobre z más 1 al cubo. Tengo aquí más, voy a ponerlo así, 1 sobre z más 1, luego tendría más, no sé, 10 sobre z más 1 a la sexta, más 15 sobre z más 1 a la cuarta. Vamos a ver que lo escribo así.
Supongamos que yo tengo una función f de z que está representado por esto. Para comenzar esta función, ¿alrededor de qué valor está desarrollada? El -1. Ajá, z0 es igual a -1. Ahora, ¿este z0 es una singularidad aislada? Sí. Sí, esta es una singularidad aislada de f de z. ¿Sí? O sea, ustedes se dan cuenta que aquí si sustituyo el -1, esto truena. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la parte principal de la función? El 1 entre z más Ok, esto de aquí, estos términos de aquí forman lo que es la parte principal de f de z en z igual a -1. Ok, ¿cómo es esta parte principal? ¿Finita o infinita? finita. Finita, ok. Ahora, ¿qué tipo de polo es esta? ¿Cómo se le llama a este Z0? De orden 6. Ok, es lo que yo les quería decir. Este es 1, este es 4 y este es 6. ¿Quién es el mayor de las potencias de los denominadores? Pues el 6, ¿no? Entonces este es un polo de orden 6. Ahora, ¿cómo se llama este número? Residuo. Residuo. B1 es igual a 1, es el residuo. O sea, el valor del residuo de esta función alrededor de z0 igual a -1 vale 1. Su residuo vale 1. ¿Queda claro? Esos son los conceptos que Sí. estamos aprendiendo. Ok. Ahora dice por acá, un polo de orden m igual a 1 se denomina polo simple. Un polo de orden m. Uno se denomina polo simple. Por ejemplo, la función f de z, sí, escrita como una serie de Laurent, por ejemplo, 1 entre z más 1, menos 3 sobre... No, ya no podría ser así. Vamos a ponerlo así. Bueno, así. Ajá. Si lo quiero ver como una serie de Laurent, ¿sí? Aquí, ¿cuánto valen los coeficientes a n? 1. 0. Sí. Porque aquí, estos son los, recuerden que estos de aquí son los AN. ¿Cuánto vale Z0? -1. Menos 1. ¿Cuánto vale el residuo? 1. 1. ¿De qué tipo de polo es Z0? Polo simple. Polo simple. Un polo simple o un polo de orden 1. Y yo puse este ejemplo porque solo tiene, esta función solo tiene un término. Pero puede tener más, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar leyendo. Bueno, vamos a leer nada lo que está en amarillo. ¿Ok? Dice, cuando la parte principal de f en Z0 tiene un número infinito de términos no nulos, esa es la parte principal de f, tiene un número infinito de términos no nulos, ¿cómo se le llama al punto Z0? Infinito de términos. Es decir, f de z es de esta forma. Tiene sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Pero la parte principal que es esta, b1 sobre z menos z0 más b2 sobre z0 al cuadrado hasta b subíndice k sobre z menos z0 elevado a la k hasta infinito, infinitos términos.
cuando la parte principal tiene este comportamiento, ¿cuánto vale Z0? ¿Qué? Perdón, ¿eh? ¿Cuánto vale Z0? ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama Z0? Singularidad esencial. Ahí dice. Y lo dice, singularidad, ¿qué? Esencial, ¿no? Yo lo escribí mal. A ver, para corregir. Sé que llevaba C, pero no es esencial nada más. Esencial. Ok. Y si no tiene mucho caso. A ver, váyanse al último párrafo de la siguiente página que les di. Al último párrafo. Ahí estaba subrayado con tinta negra. A ver, aquí dice, en ese párrafo dice, no sé si todos lo ven, en el último párrafo dice, si todos los puntos, si todos los coeficientes, ¿sí lo ven? ¿Están todos allá? Bueno, en la foto su mano tapa gran parte del párrafo. ¿No se ve el párrafo? Esto no. Se supone que es lo importante, ¿no? Permítame. Sí se ve el párrafo, yo lo estoy viendo. Bueno, ok, es que no entendieron, pero permítame. A ver, ya lo envié de nuevo, el que está con amarillo. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Dice, si todos los coeficientes Bn de la parte principal de F en la singularidad aislada Z0 son 0, o sea, ¿qué me está diciendo? F de Z es igual a la sumatoria de n igual a 0 infinito de AN de Z menos Z0 a la n más B1, etcétera, ¿no? Si todos los coeficientes de aquí valen 0, todos los Bn son igual a 0, o sea que la función se puede escribir de esta forma, entonces a la singularidad se le denomina Z0, es una singularidad evitable. Ustedes van a decir, oiga, profe, pero pues entonces ya no es una singularidad, ¿no? Porque originalmente, o sea, si ustedes se fijan, si todos estos valen 0, este ya no es una singularidad, porque si sustituyo Z0 aquí, esto lo que me va a dar es 0. ¿No? Pero aquí el autor al final pone un ejemplo. Vamos a suponer que f de z es esta función e a la z menos 1 sobre z. Esta función, así como está escrita, ¿para qué valor? ¿Dónde se indetermina? ¿Dónde tiene una singularidad aislada? ¿Cero? En z0 igual a 0 es una singularidad aislada. Ajá. Ahora fíjense, si yo la desarrollo en series de potencias, o sea, e a la z tiene una expresión en serie de potencias, creo que es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de z a la n sobre n factorial, si no me equivoco. Entonces, si yo desarrollo esto me va a dar, observen ustedes, esto me va a dar que f de z es igual a 1 en z por z a la n sobre n factorial
sumatoria de esto menos 1. Si yo lo desarrollo, fíjense, me va a dar, aquí sería para n igual a 0 hasta infinito. Entonces el primer término sería, bueno, voy a escribirlo así, 1 en z, sería 1, porque es z a la 0, sobre 0 factorial es 1, menos z sobre 1 factorial, más z al cuadrado sobre 2 factorial, así hasta infinito, z a la k sobre k factorial. Y luego al final le resto 1, menos 1. Entre este menos este se hace 0. Ahora, 1 entre z por z, ¿cuánto es? 1. 1. Luego, el que sigue, ¿cuál sería? Z al cuadrado entre z. Z entre 2. Z entre 2 factorial. El término que seguiría sería z al cuadrado, porque era z al cubo aquí. Z al cubo sobre 3 factorial. Entre 3 factorial. Si continuamos, sería z a la k menos 1 entre k factorial, etc. ¿Cuál sería la fórmula compacta o la fórmula de recurrencia para esta sumatoria? ¿Cuál sería? Su forma de serie. Sería la sumatoria desde n igual a ¿cuánto? Igual a 0. A 0 hasta infinito. ¿De quién? Desde z a la n. De z a la n, ¿entre qué? Entre n más 1 factorial. No, sí. Ah, sí, perdón, tienes razón. Es n más 1 factorial. Aquí daría, cuando 0 es 1 factorial, ¿no? N más 1 factorial. Observen ustedes, esta función f de z tiene algún término aquí tipo Laurent. No. No. Es una función de Maclaurin, si ustedes se dan cuenta, solo es z a la n. ¿Dónde quedó esta singularidad? O sea, la singularidad aislada existe, pero cuando lo desarrollo en serie de potencias, desaparece. O sea, desaparece porque los coeficientes B1 más B2, etcétera, todos los Bs valen 0. Se queda en una forma, como una forma de Taylor, por decirlo así. Entonces, cuando eso ocurre, esta sigue siendo una singularidad, pero a esta singularidad se le da el nombre de singularidad evitable. ¿Queda claro? Híjole, manitos, pues ya se me acabó el tiempo. Todavía no hemos hecho cómo calcular el residuo. ¿Ustedes saben calcular residuos? ¿Saben calcular residuos? Hay un teorema para eso, ¿no? Para el cálculo de residuos. Ajá, pero todos lo saben, tú sí lo sabes, ¿no? ¿Y los demás? Bueno. No muy bien. Pues, Les voy a dejar unos ejercicios para que vean pues sí. y recuerden, ¿no? Ojalá y sí los puedan calcular. Y todos estos términos que acabo de decir, pues tienen alguna forma se relacionan. O sea, todo está relacionado. Entonces, porque nos quedan 2 clases. Y yo creo que las otras 2 clases, pues es que sí tengo que hacer esto también. Porque va a entrar una integral con el cálculo, con el método de los residuos. Y aparte está en la parte de Fourier. Oigan, ¿ya saben Fourier? Uy, ese sí no. Ese sí estaría bien verlo. Este sí, no. No, para nada. ¿Y cómo van a aprender Fourier en 2 días ustedes entonces? Con mucha fe. Van a tener que leer mucho. Es que, híjole. Bueno, ¿cuántos saben Fourier? Nadie sabe Fourier. Yo más o menos. Tú más o menos. Miren, pues lo que voy a hacer, pues en el examen a lo mejor no pongo ninguna inversa de Fourier. ¿Alguien le dio Darwin a ustedes?
No. A nadie, No. nadie les dio a hablar. No. Creo que pasaron todos. Es que él me dijo que vio esto transformadas inversas de Fourier. Entonces no sé. Es que ese es un poco el problema, ¿no? O sea, yo creo que les voy a evaluar nada más hasta transformada de Fourier. No les voy a poner la transformada inversa. O sea, puedo preguntarles una transformada de Fourier, puedo preguntarles una integral de Fourier, una serie de Fourier, y a lo mejor omito lo de la transformada. Sí, yo creo que voy a omitir lo de la transformada, porque si no van a reprobar todos, ¿no? Ya vieron cómo está el examen. Son 60 puntos. O sea, no, de la parte principal del examen no hemos visto nada. Y es 40% Fourier, ¿no? O sea, son 40% Fourier